Esta es la edición número 30 del Noticiero de los Trabajadores de la Televisión Pública. Y esta semana, por el ajuste implementado por el ministro Hernán Lombardi, no pudimos viajar a la ciudad de La Plata, donde trabajadores del astillero Río Santiago protestaron frente a la gobernación y fueron fuertemente reprimidos por la policía provincial. Esto es lo que ocurría el martes en la ciudad de La Plata. Estas son imágenes que tomamos de redes sociales y que muestran la represión policial a los trabajadores que estaban manifestando. Ninguno de los medios públicos estuvo ahí para hacer la cobertura. Telam, porque está paralizada desde hace 60 días por los 357 despidos en la agencia. Radio Nacional y la televisión pública con un ajuste presupuestario brutal que nos impide informar de lo que ocurre fuera de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de nuestro noticiero, la cobertura de la represión en La Plata se hizo con fotografías. Sin embargo, viajamos ayer de manera autogestionada a la localidad de Ensenada. Allí se realizó un plenario de ATE y participaron trabajadores y delegados gremiales de astilleros Río Santiago y de otras empresas del Estado. Nosotros venimos desde hace 2 años con un plan de lucha porque tenemos una situación laboral complicada, producto de la política del gobierno de Macri y de Vidal, que en primer lugar lo que hizo es ahogarnos financieramente y paralizar los trabajos que hoy tenemos en la fábrica. De hecho, lo que le venimos reclamando al gobierno de María Eugenia Vidal es, tenemos el buque Vaperón, que es un buque petrolero que estamos construyendo, que está en un 97% de su producción y que para poder terminarlo necesitamos que se destapen 13 millones de pesos. Lo que está en juego son 3.300 fuentes de trabajo, es el plato de comida que le ponemos a nuestros pibes todos los días arriba de la mesa y es, como nosotros lo decimos, la soberanía nacional. Y la situación se ha ido agravando al punto de que en el último tiempo se paralizaron las obras. Y bueno, al llegar una intervención que mandó el gobierno de la provincia, empezamos a sufrir un ataque tras otro, que en los últimos meses se ha trasladado a una quita de una parte de rubros de nuestros salarios que lo cobramos hace 25 o 30 años. El martes hicimos una movilización que empezó con un corte en la bajada de la autopista y al llegar a la Casa de Gobierno fuimos brutalmente reprimidos. Salieron con los hidrantes a tirarnos agua y no nos dieron tiempo ni para replegarnos, ya empezaron a reprimir de los dos costados. El astillero Río Santiago, si bien es el astillero más grande del país, que tiene 3.300 trabajadores, y es muy importante, con puertos, con 3 gradas, para poder construir 3 barcos a la vez, ¿no? Hacer un montón de actividades industriales que son tremendas, no deja de ser una de las fábricas importantes que tenemos, y que al cerrarla nos produciría, vamos a decir, una agonía más de todas las que tenemos, que genera este plan económico de un gobierno liberal. El día miércoles se paralizó la ciudad de Ensenada para ir a acompañar a los trabajadores que habían sido violentamente golpeados, ¿no? Nosotros entendemos que la única manera de ponerle freno a esto es unificando todas las luchas. Este plenario regional, que es una manera de abrazar el astillero Río Santiago para que siga funcionando, produciendo y garantizando la dinamización de la industria naval en nuestro país, es una muestra de que si nos unimos podemos generar nuevas iniciativas y obligar al gobierno a un cambio en su política económica. El astillero no es un tema aislado. Acá tenemos un ataque de conjunto del gobierno de Macri, de los gobernadores, en consonancia con los reclamos del FMI, para aplicar un ajuste brutal que se está traduciendo en despidos en agroindustria, en despidos en el INTI, en despidos en fabricaciones militares, en Río Turbio, en los medios públicos, un ataque muy serio a la TV pública y a todos los medios. Hemos tenido el despido de los trabajadores de Telam. Entonces, efectivamente, acá vemos que hay un ajuste que viene de la mano de toda esta política integral del gobierno nacional y de los gobernadores, que pretende hacerle pagar a los trabajadores la crisis. Creemos que es muy importante sostener las fuentes de trabajo, pero además la actividad económica que representa el astillero en la región, en Ensenada, en La Plata, y además por una cuestión de soberanía nacional. Por eso creemos que es fundamental el trabajo que está haciendo el astillero, de concientizar al conjunto de la comunidad
y todos los trabajadores tenemos que estar apoyando esta lucha. Repudiamos la represión, el gobierno reprimió una marcha de 2.000 trabajadores y al otro día se convirtió en una marcha de 25.000. Esa es la respuesta que tenemos que dar. Telam para nosotros es un sentimiento, ¿no? Ese conflicto es tan importante como los demás, pero tenemos una cierta debilidad por Telam porque son los compañeros nuestros que informan, son los compañeros nuestros que, como decía Rodolfo Walsh, dieron testimonio hasta en los peores momentos, ¿no? Hoy el movimiento obrero está sufriendo las consecuencias de un plan económico que es brutal y que lo ves en todos lados, lo ves en Córdoba con los compañeros de PEC, lo ves con los compañeros de Telam, lo ves acá, lo ves con los docentes. No hay gremio hoy que no tenga un conflicto con este plan económico, así que la salida es la unificación del movimiento obrero para enfrentar este brutal ajuste. Esta semana hubo novedades en el conflicto de la agencia Telam. La Cámara de Apelaciones del Trabajo ratificó la reincorporación de 5 de los 357 trabajadores. Señaló que la reincorporación debe ser inmediata. Tras 60 días de paro, tras 60 días de permanencia pacífica de los edificios, los trabajadores de Telam obtuvimos un fuerte respaldo de la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es la instancia final para dirimir las controversias en el derecho del trabajo argentino, se pronunció hoy en favor de los trabajadores de Telam. Confirmó una medida cautelar de primera instancia que consideró ilegal la mecánica que aplicó la empresa al despedir en forma masiva. La justicia resolvió, decidió, estableció que despedir en forma masiva a 357 trabajadores, como hizo Lombardi en Telam, eso en la Argentina es ilegal si no se realiza antes un procedimiento previo institucional en el Ministerio de Trabajo. Eso no se hizo, por lo tanto la justicia consideró que los despidos son nulos y que todos los trabajadores deben volver a sus puestos de trabajo. Y sin entrar a discutir el carácter discriminatorio que tuvieron los despidos, porque los propios funcionarios de la agencia anunciaron públicamente ante todos los micrófonos cómodos que le presentaron algunos canales de televisión. Ellos mismos dijeron que nos despedían por pensar diferente, que nos despedían por estar ideologizados, que nos despedían por plegarnos a los paros de la CGT, como si eso fuera un acto delictivo. Eso, objetivamente, dentro del orden jurídico argentino, es además ilegal y por eso estamos en la situación en la que estamos. Entendemos, esperamos, tenemos la expectativa que el gobierno ante esta situación se decida a dialogar con los trabajadores. Nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo, como en cualquier conflicto laboral clásico, como podría ser cualquier otro, pero en este caso, además, estamos defendiendo un funcionamiento del ecosistema de los medios públicos. Nos parece que está en juego también la libertad de expresión, el acceso a la información a la ciudadanía. La Argentina necesita medios públicos robustos, fuertes, plurales, federales. Ese ecosistema fue puesto en tela de juicio por los despidos salvajes en la agencia, que desmantelaron la estructura federal de la agencia. Así que la defensa de los trabajadores no solo es por los puestos de trabajo, sino por que siga habiendo en la Argentina medios públicos que equilibren la balanza de los sectores más concentrados de la industria privada. Se cumplieron ya 60 días de la lucha de los trabajadores de la agencia Telam por su reincorporación. En este informe te vamos a mostrar cómo fue la cobertura del conflicto por parte de los medios de prensa. Existe una máxima en el periodismo argentino que señala que los conflictos de los trabajadores de prensa son los que menos difusión tienen en los medios de comunicación tradicionales. Es una paradoja de la información que la lucha por la reincorporación de los 357 despedidos de la Agencia Nacional de Noticias Telam no haya sido tapa de ningún diario de alcance nacional en un momento de crisis y de perjuicio a la clase trabajadora. Se cumplieron 2 meses de paro y permanencia pacífica en la empresa, y un recorrido de estos 60 días por los medios digitales revela que Clarín hizo referencia al tema solo en 3 oportunidades. La web de Infobae lo mencionó 4 veces. En Crónica aparecen 6 menciones y en el sitio de ámbito financiero 7. Por su parte, Telam fue mencionado 14 veces en la web de Perfil, 15 en el sitio del diario La Nación y en página 12 se contaron 71. Así como diferentes medios alternativos comunitarios vienen acompañando esta lucha.
El Noti Trabajadores viene reflejando semana a semana las innumerables actividades que desarrollan los trabajadores de Telam para visibilizar el conflicto. Y por iniciativa de los trabajadores del noticiero, es que se han visto en la pantalla de la televisión pública diferentes notas sobre los despidos de los periodistas de la agencia, así como también de Radio Nacional. Y en el noticiero de los trabajadores de la televisión pública nos ocupamos del conflicto universitario. Hubo protestas, marchas, clases públicas en todo el país. Reclaman tanto docentes como estudiantes mayor presupuesto y mejor salario para los trabajadores. Bueno, que el conflicto ha venido creciendo a lo largo y ancho del país. Ha habido no solamente paro con cese total de actividades del sector docente, sino enormes movilizaciones estudiantiles acompañando no solamente el reclamo de los docentes, sino en repudio y en rechazo a lo que es la política de achicamiento, de asfixia presupuestaria y de recorte presupuestario que está instrumentando el gobierno de Cambiemos en contra de las 57 universidades nacionales. Hace 6 meses y medio que estamos en paritaria. Este conflicto se debió haber resuelto en el mes de marzo. Estamos ya finalizando el mes de agosto y todavía estamos sin respuesta y el gobierno insistiendo con un 15% en cuotas que ya fue rechazado en marzo. Así que cuando el dólar estaba a 19 pesos, hoy tenemos un dólar a 31. Y es un ataque directo a la educación que afecta a nuestra educación, afecta a nuestra formación. Hace ya 3 semanas que muchos compañeros y compañeras no estamos teniendo clase y lejos de ser algo que genere bronca en las y los estudiantes, está generando cada vez más el apoyo a nuestros docentes que están peleando y eso se ve acá en la Plaza de Mayo, que estamos demostrándole al gobierno nacional que hay todo un movimiento estudiantil que está bancando esta pelea porque estamos defendiendo nuestra educación. Y ahora le informamos que el próximo lunes se realizará la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Habrá movilizaciones en varias ciudades de todo el país. La marcha se trata de la denuncia sobre lo que es gatillo fácil y represión estatal. No solamente denunciamos el gatillo fácil, que comúnmente todos decimos que es por una bala, sino que es por todo, desapariciones forzadas, causas armadas, las pibesas que son asesinadas bajo las ruedas de los patrulleros. Es una convocatoria que venimos haciendo los familiares, es una marcha organizada por familiares. Nos acompañan las organizaciones sociales, políticas, culturales y todo aquel que entienda que el gatillo fácil es política de Estado. Este año se suman a marchar 8 provincias más. Es un orgullo, digo, para nosotros los familiares poder hacerlo nosotros mismos, porque siempre estas marchas fueron organizadas por organizaciones, por partidos políticos, donde a nosotros nos invitan a participar. Esta vez nosotros invitamos y convocamos a las organizaciones para que nos acompañen. Para visibilizar el gatillo fácil, para denunciarlo y para luchar contra este estado represivo, no solamente para que se sepan los casos, que es importante, sino cómo abordarlos para que no suceda. Para nosotros la importancia es que el gatillo fácil deje de existir y ahí verdaderamente va a tener sentido nuestra lucha. Y esta semana los trabajadores de prensa de la televisión pública elegimos a nuestros representantes gremiales. Saludamos y felicitamos a nuestros compañeros que fueron ratificados al frente de la comisión interna, en este momento tan especial de lucha donde nos encontramos todos unidos frente al ajuste. Gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.